toda la gloria, la honra y poder. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Ofrezcámosle nuestra vida al Señor en santidad y amor. Si queremos, Señor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Ese eres tú, Señor Jesucristo. Eres el único que la merece, solo tú, Cristo Jesús. Solo tú mereces toda la gloria, solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios, mi Dios. ¿A quién adoraré, Señor? Y si solo tú eres mi Dios, ¿a quién me postraré, Señor? Si solo tú eres mi Dios, ¿a quién adoraré, Señor? Si solo tú eres mi Dios.
postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios. Díselo a Él, solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Una última vez, solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios. Sí, Señor, solo a ti, Señor. Solo a ti adoremos. Solo a ti. Amén, Señor. Señor, solo tú eres nuestro Dios. A ti nos postramos, a ti levantamos nuestro canto, Señor, porque no hay Dios como tú. Bendito tu nombre para siempre. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien contentos? Gloria a Dios, me da mucho gusto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de este libro de Romanos, esta carta de Romanos. Y bueno, quiero hacer un ejercicio con ustedes, hermanos. Hace 8 días estaba yo comentándoles que yo encontraba en los primeros versículos pues algunos aspectos que siempre que estudiemos la palabra es importante que tratemos de identificarlos. ¿Cuál es el tema principal? ¿Hacia dónde vamos? Para que los ejemplos y las participaciones de todos sean en función de ese aspecto que es el que queremos resaltar y es el que queremos enriquecer. Entonces, los invito a que hagamos una oración, que sea el Señor el que nos guíe. Bendito Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos que prepares nuestros corazones, que nos permitas recibir esta palabra y que la abracemos en lo profundo de nuestro corazón, que nos dispongamos, Señor, a oírla, pero también a ponerla por obra. Revélala a nuestras vidas, Señor. Cumple el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros
y muéstranos, Señor, cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad. Déjanos comprender, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos un objetivo, hermanos. Vamos a tratar de avanzar 12 versículos. Y estos 12 versículos vamos a tratar de desmenuzarlos. Vamos a intentar entre todos comprender exactamente qué es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces vamos a leer del 1 al 12, ¿les parece bien? Si nos ayudan a proyectarlos, hermanos, para leerlos todos juntos. Romanos 14, del 1 al 12. Ok. ¿Los leemos juntos? A las 3. 1, 2, 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil porque come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, lo primero que vemos es una orden, ¿sí? Hay una instrucción. ¿Cuál es? Recibir a los débiles. Entonces, si tuviéramos que ponerle un nombre a esto, sería ese: recibir, ¿sí? Esa es la instrucción. Ahora, conforme avanzamos, vemos 4 aspectos importantes del por qué tenemos que recibirlos, ¿sí? Ahora, quiero que me ayuden y que ustedes traten de identificar el primero. Pongan el versículo 1, el versículo 1 y 2, por favor. ¿No se pueden poner los 3 primeros juntos? No, pues no me va a contestar, ¿verdad? Ok, parece que no. Ok, vamos a leer el 1, el 2 y el 3, y vamos a identificar el primer por qué debemos recibir a los débiles en la fe. ¿De acuerdo? Dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. De esto, ¿qué resaltarían ustedes como lo más importante del por qué los debemos recibir?
porque Dios lo ha recibido. Muy bien, ¿están de acuerdo todos? Ay sí, ya que le sopló Pris, ¿no? Ok, el punto es, si Dios lo recibe, ¿quién soy yo para no recibirlo? ¿Sí? Ahora, si vemos un poco el contexto de ese entonces, bueno, aquí había una situación muy fuerte en la cultura, y era que la gente acostumbraba a adorar ídolos, ¿sí? Era una costumbre muy, muy severa. Hoy en día, nosotros, cuando pensamos en ídolos, no es en la misma forma en la que ellos pensaban en ídolos. Es decir, tú hoy en día sabes que un ídolo, puede ser algo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Lo tenemos ya después de tanto desmenuzar la palabra y después de las instrucciones que nos ha dado el Señor y de resaltarlas. Hoy nos es más fácil poder decir, pues sí, eso es un ídolo. Y bueno, y puede ser no solamente algo físico, puede ser una persona, no tiene que ser necesariamente un objeto o la cara de algo o la figura de algo, ¿sí? Hoy en día entendemos que un ídolo pues puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu estudio, puede ser tu trabajo, puede ser tu coche, puede ser cualquiera de esas cosas. En ese entonces la gente era muy dada a abrazar cualquier figura, ¿sí? Se encontraban una piedra que parecía un pez y la terminaban de tallar y la ponían ahí como su Dios, y empezaban a adorar y a ofrecerle, a darle ofrendas. Y bueno, esas ofrendas podrían llegar a ser desde alimento hasta ¿qué? Hasta sus propios hijos, ¿sí? A sus dioses les llegaban a ofrecer desde alimento hasta sus propios hijos. ¿Qué Dios era el que recibía a los hijos? Que estaba con las manos así, y en las manos le ponían a los hijos y los hacían arder. A sus propios hijos llegaban a ofrecerles. Entonces, el pueblo de Israel tenía la instrucción de no comer de eso. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque cuando menciona aquí en los primeros versículos, dice: el que come no menosprecie. O sea, como que luego se va a identificar que los débiles en la fe son aquellos que todavía no han entendido que a Dios le desagradaba esas ofrendas. Le desagrada que nosotros, que tomara del alimento y del ofrecido a los dioses. Y entonces esa era la razón por la que inmediatamente después de describir al débil en la fe, menciona: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, si tratáramos de traer eso a nuestros tiempos y tratáramos de pensar, ¿quién es el débil en la fe? ¿Quién sería? ¿El que come? ¿El que come y no come? ¿Ese sería el débil en la fe hoy en nuestros tiempos, en nuestras reuniones y en nuestros estudios? ¿Quién sería el débil en la fe? Ahora sí, levanten su manita y díganme quién podría ser el débil en la fe aquí en nuestras reuniones. El que juzga, por ejemplo. ¿Por qué sería débil en la fe, Consuelito? Porque cuando habla de alguien, cuando él está criticando lo que ve en otros, está criticando al mismo cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso hay debilidad. No ha comprendido la importancia del cuerpo. Somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, y si alguien juzga y está solamente checando los errores, cómo vino vestido si se peinó, si se bañó, si
si vino de la mano de su esposa o cada quien se sentó uno en un lado y otro en otro. Estar checando eso es ser débiles en la fe, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la actitud? Aquí este asunto es de actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tomar con ese criticón? Segregarlo, ¿sí? Hacerlo a un lado para que aprenda. Marcarle la ley del hielo. No dejar que se junte con nosotros por chismoso y por criticón. ¿Es eso? No, no. Es aceptarlo. ¿Por qué aceptarlo? Si nos está dividiendo, si nos está provocando, si solamente está checando el dato, ¿por qué aceptarlo? Porque el Señor lo aceptó, ¿sí? Miren, cuando nosotros llegamos aquí, llegamos todos débiles. Y a la fecha, si nos ponemos a pensar, ¿quién realmente se siente fuerte? Por muchos años que tengamos en el Evangelio, hemos mejorado, hemos avanzado, hemos de alguna manera madurado, pero ya somos fuertes. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, aún el que nos lleva delantera sigue estando débil. ¿Por qué? Pues porque hay algunos aspectos que todavía le falta conocer y madurar, ¿sí? Esto es un caminar con Cristo. Y todos cuando llegamos a Cristo, pues llegamos, deberían de verme cómo llegué. ¿Quién se acuerda de cómo llegué yo? Liz se acuerda, se enamoró, me vio y dijo, wow. Le daba miedo, hermanos. Un día me acerqué para preguntarle, oye, ¿no has visto? Y volteó y así, oye, ay. Nunca había visto un rostro así, ¿o qué? ¿Quién recuerda cómo llegué? Levante su manito. ¿Cómo llegué, Pris? ¿Hasta aquí? No, hombre, yo la tenía hasta aquí, mami. Como un Nabucodonosor. ¿Se imaginan? Los que ya ahorita me conocen y me han visto con la mata hasta acá. Luego les voy a traer una foto, fíjense, nada más para qué. Ahora, otra cosa que recuerdo que yo traía en mi debilidad es que cuando yo no podía resolver un problema, pues mi manera de corregir ese problema era decir, pues ahí muere contigo. Tú no cedes, yo no cedo, no hay forma de que haya compatibilidad entre nosotros, córtalas y ya se acaba el problema. Quise aplicarle eso a un hermanito aquí y boom, se me vinieron todos. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no le hablas a fulanito? Pues es que pues, no quiere. Yo lo he invitado, le he dicho y no quiere. Oye, pero no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Pues ya ahí mueres, no quiere. Ni modo, él se lo pierde. No, somos un cuerpo. A ver, explícame. Somos un cuerpo. Tú no puedes cortarte tu mano y botarla solamente porque la has tenido medio adolorida o se te adormece o porque no te responde como quisieras. No te la cortas y lo botas. Ok, ¿qué tengo que hacer? Pues, ponte de acuerdo, pídele perdón, la palabra dice. Y eso me empezó a llevar a crecer, a estar más firme, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay de debilidades en medio de nosotros? La verdad. Yo ya me confesé, ¿eh? Ya les dije una cosa que la verdad no era cosa sencilla, el orgullote ahí. Pero ¿qué otra cosa hay entre nosotros? La vez pasada mencionábamos, bueno, pues todavía hay hermanitos que llegan con la racada. ¿Soy yo el que debo de decirles, oye, si no te quitas tu arracadita, mira, ya no vas a entrar? ¿Somos los pastores los que tenemos que hacer eso? ¿Quién? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu me movió a mí a cortarme la mata. Bien bonita mata, por cierto. Eso digo yo, ¿verdad? El Espíritu me movió, me hizo que me sintiera incómodo. De repente eso era mi atractivo, según yo. Y aquí no pegaba la cosa. No pegaba.
Solo Liz, nada más pasaba ahí Liz. Pero la verdad es que un día comiendo con unos hermanos, me sentía yo que me ardía la cara, estaba yo así como que me pasé al baño, me peiné, me lo amarré, volví a salir, estábamos comiendo, sentía calor, me sentía incómodo, ya no me sentí bien. Y entonces el Espíritu me llevó a entender que yo ya estaba en un ambiente completamente diferente, que yo ya estaba con mis hermanos en Cristo, con los que habíamos sido rescatados de lo malo, y ahora el Espíritu me estaba diciendo: córtate esas greñas. O me dijo: córtate tu mata. Y entonces me la corté. No sentí, yo quería que me dijeran: oye, ¿qué onda con tu cabello? Para decirles: ¿y qué onda contigo? ¿No? Pero no, nadie. Recuerdo que cuando llegué, me saludó un pastor que estaba aquí, se llama Salvita, me abrazó y se puso a llorar. Y yo: ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué vieron? ¿Qué sí? Y entonces ya me había comprado un prendedor, dice Chava. Y entonces ahí estaba Liz. Fíjense, ¿quién sabe por qué estaba Liz ahí? Siempre estaba donde yo estaba. Y entonces se acercó con Salvita y vi que la abrazó y que le comentó algo. No entendí. Después él dijo que él estaba viendo un cambio en mí, que él estaba viendo una transformación en mí. Y bueno, lo importante a resaltar de este ejemplo es que hubo aceptación. Entonces, esto debe enseñarnos, hermanos, a que debemos aceptarnos. No solo no solo aceptar al débil, sino también aceptar a este hermano que ya se siente que se la sabe de todas a todas, a este hermano que parece que sí, ya es muy maduro y que ya entiende todo y que la palabra de Dios pues le fluye explicarla sin problema. También a ese hay que aceptarlo, ¿sí? Es una aceptación mutua. Nosotros debemos de tener una actitud de aceptación, de abrazar al débil, del que no ha entendido que el perdón es importante en medio de nosotros, de aquel que no ha entendido que venir a adorar a Dios es de una manera en donde tenemos que estar concentrados, dispuestos con todo nuestro corazón a darle la gloria, y no comiendo palomitas, y no jugando, y no cotorreando en el momento de la adoración. ¿Sí lo ven? Ok, entonces yo quiero que vayamos avanzando para descubrir las otras tres, pero una vez que descubramos esos puntos, necesitamos desmenuzarlos, necesitamos entender todo lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Ok. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Fíjense, esto se llama legalismo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que estamos viendo aquí es que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, va a haber gente que va a aprovecharse
para manipular. ¿Para qué? Para que la gente no se case. Pues no sé, aquí creo que no se ha hecho labor, o se hizo mucha en algún tiempo y ahora ya no se quieren casar, pero van a venir con ondas así medio gruesas para que la gente no se case, y van a venir con ondas así medio marcianas para decirnos que ciertos alimentos no se deben comer. Allí hay falta de entendimiento de la palabra de Dios, falta madurez, son débiles en la fe, hay legalismo. ¿Sí? ¿Están todos conmigo? ¿Tienen algún comentario? Doctrinas, pero eso al final es algo con lo que se va a ver pues en las iglesias, y que van a querer controlar a la gente con situaciones así. Sí, hermano Chevo. Sí, yo creo que antes de avanzar en esto, venimos todos a aprender, ¿no? Y yo también vengo a aprender. Sí. Debemos de hacer una clara diferencia entre quién es un débil en la fe y un neófito, un nuevo, ¿sí? Este punto es muy radical, muy importante, ¿sí? Un débil en la fe es aquel que valga, bueno, la contestación, la respuesta sería pues que su fe fluctúa. ¿Por qué? Porque no tiene una relación madura con Dios, estrecha con Dios. Y un neófito, en el caso que ponía Beto, voy a tomar ese caso, de cuando él llegó, durante determinado tiempo él fue un neófito, un nuevo, no era un débil en la fe, era un nuevo, él estaba aprendiendo, como ahorita hay algunos jóvenes aquí y grandes ya también que son nuevos, hermanos, son nuevos en la fe, su fe está creciendo, está madurando, van a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Entonces un débil en la fe, también voy a poner este ejemplo y quiero hacer eco a las palabras que nos ha dicho el pastor Memo, ¿no? Lo ha dicho sobre todo en cuestión de enfermedad. Si tu fe es poca, ve y visita a un médico, pero no te creas el que tienes la super fe, porque al decir, bueno, yo tengo la super fe y te estás dejando morir, o estás dejando morir a tu hijo, ¿sí? Si tu fe no alcanza, y ahí vemos esa debilidad de fe, ¿por qué? Porque no cree, o sí cree y no cree y está fluctuando, ¿sí? Lo dice Santiago, que es como cualquier onda del mar que es movida por el mar, agitada por las olas, ¿sí? Está en una constante. Entonces sí quisiera que fuera bien claro, Beto, nos ayudes en esto, en quién es un débil en la fe y quién es un nuevo, porque creo que hemos tocado es más el punto de nuevo, y creo que estamos confundiendo ahí que el nuevo es un débil en la fe. No, es un nuevo, necesariamente. Es un nuevo, de acuerdo, ¿sí? Y los que somos maduros, ¿sí? Vamos a ayudarle a él, vamos a orar por él, no lo vamos a criticar, porque ya Dios lo ha aceptado, es un nuevo, tal y como lo dice la Escritura, ya Dios lo ha aceptado, entonces no tenemos que juzgarlo, él está en ese crecimiento, él va a venir algún día, oye hermano, ¿y qué te parece? Oye, ¿qué dice la Escritura acerca de mi cabello? Pues realmente la Escritura no dice nada, si es largo, ¿hasta dónde podemos juzgar qué es largo y qué es corto? No lo dice, pero vamos a dejar que el Espíritu, ¿qué te muestra el Espíritu ahora que tú eres nuevo? No, pues yo me siento incómodo y esto, ¿y qué piensas hacer? Pues probablemente cortármelo, pero a lo mejor Beto lo traía a media espalda y a la semana siguiente lo trae abajo de la nuca. ¿Seguimos juzgando que es largo? ¿Que es corto? Bueno, sí dice la palabra. Tendríamos. En este tema en específico, la palabra sí nos dice que al hombre no le es decoroso dejarse crecer el cabello. Quiero hasta qué punto es corto y es largo, pero entraríamos en una polémica, ¿no? No sí, es lo exacto. más importante. Sí, no es lo más pero importante. Sí es sino importante sí lo que demás, comenta mire. nuestro hermano. Es decir, el factor tiempo no, en la lógica, debería de ser
un factor importante como para decir, oye, si lleva 10 años, este es más maduro que este que lleva un año, pero no es así. Podemos ver a hermanos que llevan mucho tiempo en el Evangelio y siguen siendo niños, siguen siendo débiles, ¿sí? Siguen siendo dominados por su concupiscencia, siguen siendo dominados por los deseos de la carne. Eso es ser débil en la fe, ¿sí, hermano? Entonces, así es. Ahora, puede ser que yo llegué aquí con un vicio, ¿sí? Y sí, lo traía. Y además traía una forma de hablar, traía un vocabulario y traía unas cosas. Pero por ejemplo, hubo cambios inmediatos en algunas cosas que inclusive yo no me di cuenta. Por ejemplo, mi forma de hablar. De repente alguien me dijo, oye, ¿tú qué onda? Ya no dices groserías. Yo dije, oh, pues sí es cierto. Y entonces yo le dije, es que mira, yo estoy en una iglesia y mis amigos son diferentes y ahora, y entonces me di cuenta que mi forma de hablar había cambiado. Ya no decía chale. Ay, sí. Ahora decía qué chido. Pero en otras cosas, por ejemplo, me gustaba mucho fumar. Era algo fuerte. Recuerdo que yo ya traía ese deseo de dejarlo, ¿sí? Pero cuando yo llegué aquí, ya lo había dejado. Pero no falta el hermanito que también fuma. Y entonces volví al vicio. Y por muchos meses, ya asistiendo aquí, yo seguía con el cigarro. Ahora, yo lo dejé meses. Puede ser que alguien en su caminar con Cristo, que lleve ya 15 años en el Evangelio y continúe con ese problema. ¿Puede ser? Sí puede ser. Y entonces, esto es lo que nos debe hacer ver cuando hay una debilidad en nosotros, porque seguimos siendo dominados por ciertos deseos, por ciertas concupiscencias que de tiempo atrás traíamos allí arrastrando. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, hermano. Respecto a la cita que mencionaste de Timoteo, si checamos lo que dice Timoteo, está hablando de doctrina de demonios, y uno esperaría que los versículos que siguen hablen de hombres que están poseídos y bla bla bla, pero habla, fíjense de lo que habla, de gente que se va a introducir en nosotros y va a prohibir casarse, va a prohibir comer determinados alimentos. El día de ayer fui a una tienda de judíos, porque si ustedes vieron el domingo ya algunos comieron habaneras, porque ya se acabó el pan, el kosher, porque eso solo lo sacan en la temporada de Pascua. Y fui a ver si ya había pan, y ya había pan. Compré 2 cajas y al estar pagando había un disco ahí, lo tomé en la mano y dije, a ver, ¿de qué es esto? Y me dice el encargado de la tienda, se regalan eso, si quiere lléveselo. Pues me lo traje. Y entonces lo puse en el estéreo del carro y empecé a escucharlo. Era de un rabino judío enseñando en una sinagoga, una conferencia que estaba dando. Y entonces empezó a hablar. ¿Y qué cosas podía decir? Por ejemplo, si a mí sí me invitan a comer una familia en Navidad, dice, pavo sí podemos comer, ya todos les estaba enseñando, pavo sí podemos comer, pero otra cosa, no. Y entonces empezó a hablar de ciertas cosas así, y empezó a hablar también del matrimonio. Obviamente entendemos la cultura judía, y de cómo prohibían ciertas cosas
matrimonios entre ellos que tienen sus raíces por lo que creen en eso. A lo mejor igual que nosotros le decimos a la gente: no te unas en yugo desigual, pero ellos lo decían aún dentro de su propia comunidad, y extendían esto a muchas más otras cosas, que lo que estaba marcando era un sectarismo, ¿sí? En donde no hay nada, porque miren, si después vamos a checar más adelante en el capítulo 15 de Romanos, vamos a checar que Pablo está hablando, después de que toca todo este tema, empieza a hablar para quién es la salvación. Y cuando empieza a hablar para quién es la salvación, empieza a mencionar a los gentiles. Y hace 4 referencias del Antiguo Testamento de puros gentiles. Y Pablo se está refiriendo a una iglesia gentil, donde él tiene conciencia de que Cristo ya había derrumbado el muro intermedio que separaba a judíos de gentiles, y que nosotros con este tipo de prácticas, con estas cosas, podemos volverlo a levantar, sí, y separar. Así es. Y podemos separar aquí dentro de nuestra propia congregación, como este judío lo estaba haciendo dentro de su propia sinagoga con sus hermanos judíos. Estaba separando a la gente, y ellos siguen teniendo la idea que son únicos y que no pueden permitir que ningún gentil. Y él dice, miren qué cosas. Dice, fui a renovar mi licencia y decía, ¿cuándo se vence? Me preguntaron, y decía, ay, mi licencia dice que se vence el año 00. Dice, ¿qué es ese año 00? ¿No? Nada más le falta un 6. Dice, estaba haciendo una serie de expresiones, pero lo estaba oyendo. Había cosas interesantes, algunas que decía, porque como decía Paco, un reloj descompuesto da la hora 2 veces al día bien. Entonces en algunas cosas le atinaba, pero todo era sectarismo. Y como decía Beto, trayéndolo a nuestro tiempo, tenemos que revisar nosotros cómo podemos marcar entre nosotros mismos esas diferencias por estas cosas que son a veces tan sutiles de Satanás, y que eso puede ser una doctrina de demonios. Sin darnos cuenta podríamos predicar una doctrina de demonios si esto nos lleva a estarnos juzgando, a estar poniendo tropiezo entre nosotros como hermanos. Y por eso es que tenemos que revisar. Y la forma que da Pablo aquí dice, o que más bien Pablo, refiriéndose a lo que hace Dios, dice, acéptalos, porque Dios a ti también te ha aceptado. ¿Sí? Y ese es el parámetro. Después nos va a poner como parámetro a Jesús. Él nos ha aceptado, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros para no aceptar a ninguna persona de las que llegue aquí y quiera unirse a nosotros? Entonces, gracias, hermano. Si ustedes se dan cuenta, esta es la raíz de la desunión. Esta actitud es la raíz de mantenernos con barreras, como decía el hermano, divididos, caloneándonos, criticándonos. Y bueno, es de las dos partes. Miren, puede haber un creyente que ya es libre de eso, ya es libre de los vicios, ya es libre de ciertas actitudes y de ciertas cosas que antes tenía, y ahora es libre. Pero eso no le da derecho a juzgar al que no ha salido de eso. Eso no le da derecho a nadie a venir y criticar y aplastar o voltear a ver mal a tu hermano porque sabes que él sigue con eso. No tenemos ese derecho. Eso nos desune. Cristo aceptó ya aún a ese hermano con esas cosas, y lo lleva y lo va a perfeccionar y lo va a madurar y lo va a cambiar, pero es un proceso que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y yo podré estar libre de algunas cosas, pero en otras me falta, y otros las podrán observar y dirán, pues sí, muy maduro en esto, pero en esto, bueno, pero eso no nos toca verlo, ¿sí? Lili levantó su mano, ¿y quién más?
¿Nada más? Ok, sí, Lili. Con relación a lo que decía el hermano Chevo acerca de la diferencia entre neófitos y débiles de la fe, yo creo que un neófito tiene poco tiempo en el Evangelio y para mí la característica de un débil en la fe creo que va más enfocada a que es una persona que, independientemente del tiempo que tenga, ya tiene un cierto conocimiento y precisamente en base a ese conocimiento se atreve a juzgar las acciones que ve en ciertos hermanos. Pero me parece que esa es la principal característica de un débil en la fe, que su juicio y hacia los hermanos viene en cuanto a lo que por ve, lo que al comportamiento, sabe, por lo que ya sabe, porque hay cosas que son aparentemente para este hermano son cosas que son pecado, o puede ser que sí lo sean, puede ser que no, pero aparentemente él sí. Entonces, en cuanto al comportamiento de los demás, es en base a lo que juzga, ya tiene un cierto conocimiento, y es lo que le da así como que las cierto bases derecho para juzgar ese comportamiento. Tiene cierto derecho, por lo que ya sabe, a criticar al otro. Entonces, estamos claros en esto para avanzar con el segundo aspecto. Ok, vamos al versículo 4, por favor. Entonces, debemos recibirlos por la primera razón, que es la más importante, porque Dios los recibe. El segundo está en el versículo 4. ¿Quién me dice cuál es? Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuál es la segunda razón? Hay otra versión que dice que el Señor es el que sustenta a cada creyente. Dice: porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esa es la segunda razón por la que yo debo aceptar a un débil en la fe, porque el Señor con su poder lo va a sustentar para mantenerlo. ¿Sí? Es la gracia del Señor la que no ha hecho que los que tenemos ciertos errores bien marcados sigamos de pie y sigamos adelante. Es Cristo Jesús, con su misericordia, el que ha provisto de esa protección para que en esos errores que tenemos todos sigamos adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, porque al yo ver que el Señor no solamente lo recibe, sino lo mantiene y lo hace estar firme, entonces esto necesitamos ver bien cuál es esta segunda razón por la que todos los cristianos deberíamos de aceptar a todos los demás cristianos y sustentarnos, ser nosotros un soporte. ¿No dice la palabra que nos soportemos unos a otros en amor? Ese soporte tiene que ver con ser alguien que esté deteniendo a este hermano que está débil en la fe. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Ok. Un creyente fuerte, ya lo dijimos, tiene la misma necesidad de recibir la fortaleza de Dios. No porque yo, por ejemplo, que ya dejé el cigarro, eso ya me hace ser una persona que cree que nunca va a volver a fumar. No sabemos cuántas cosas pueden llegar a pasar en nuestra vida que me lleguen a provocar a caer en ese vicio otra vez.
o en el vicio del alcohol. Entonces, esto, ¿cómo me voy a mantener? Bueno, primero porque el Señor me sostiene, pero nosotros como cuerpo debemos sostenernos también, unos a otros. Entonces, ¿cuál sería la actitud que nosotros debemos tomar para soportarnos? O sea, cuando decimos soportarnos no es decir pues, para aguantarlo, no, es para hacer un sostén, es para hacer un soporte, es para funcionar como alguien que está apoyando para que aquel no se venga abajo. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? Díganme ustedes algún ejemplo o algún comentario en relación a esto. Sí, Dani, gracias. Pienso que deberíamos animarnos entre nosotros. Pienso que muchos de nosotros, de alguna manera al inicio de nuestra vida cristiana, nos costó trabajo relacionarnos dentro de la iglesia. ¿Y qué hicieron? Bueno, en mi caso, lo que hicieron algunos jóvenes que ahora ya no están fue tratar de estimularme para entrar con confianza a una relación dentro de la iglesia. En ningún momento me segregaron, yo era el que me apartaba y buscaba la manera de alejarme. Yo recuerdo que mis hermanos sí venían a las reuniones de jóvenes, yo no, yo vine hasta después, a mí me daba mucha pena, pero ellos nunca me segregaron, nunca me hicieron a un lado, fui yo el que lo hacía. Y creo que esa debiera ser nuestra actitud, el animarnos, el estimularnos los unos a los otros. Y nada más como un comentario es, pienso en hombres como Gandhi, por ejemplo. Él tiene una expresión en la cual dice: me gusta el Cristo que me han predicado, pero hay una gran diferencia entre el Cristo que me han predicado y sus cristianos. Y Anne Rice, una escritora de libros por ahí famosillos, seculares, dice: no me gusta estar entre los cristianos porque en los grupos en los que yo he estado de cristianos se han vuelto tan hostiles y tan discutidores que yo prefiero apartarme. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cuál está siendo nuestra actitud? Como lo decía, ¿cuál está siendo nuestra actitud con aquellos que se están tratando de integrar al cuerpo de Cristo? A veces queremos nosotros componer la vida de los demás y nos olvidamos que es el Espíritu Santo el que hace eso, el que redarguye. Sí. Si el hermano tiene un error doctrinal, no nos corresponde a nosotros, sino el Espíritu. Dice que la función del Espíritu es redarguir, convencer. ¿Sí? Entonces creo que esa es una acción del Espíritu. Y creo también lo que comentábamos hace 8 días, que no podemos imponer en los demás la manera en la que nosotros pensamos o en la que nosotros concluimos cada parte de las Escrituras. Amén. Sí, Dani, muchas gracias. Para apoyar lo que está diciendo Dani, me gustaría que buscaran la cita de 1 de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Dice así, ¿ya la tienen? Dice: porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es, dije 3, ¿verdad? Dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Entonces, ¿a quién le toca juzgar? ¿A quién le toca hacernos ver nuestros errores? Es al Señor. Y el 5 dice: por tanto, no juzguen nada antes de tiempo,
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vean qué importante es esto. Va a llegar un momento en el que el Señor va a juzgar todas nuestras acciones, todo lo que vimos, lo que no vimos, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dijimos y no debíamos decir, y lo que sí dijimos. O sea, toda decisión, todo acto va a ser juzgado por el Señor, no por nosotros, hermanos. No nos toca a nosotros juzgarnos, no nos toca a nosotros decir si tu hermano es salvo o no es salvo. No te toca a ti juzgar a tus autoridades. No nos toca, no me corresponde a mí tampoco como pastor juzgar al hermano por lo que veo, por lo que... ¿Sí lo ven? Esto es una práctica, un abuso que se ha dado porque nos sentimos con el derecho, porque sentimos que ya en eso estamos bien, y por eso con facilidad decimos: ay, pero es que no fuera esto, porque entonces sí. Y somos muy dados a eso. Constantemente estamos viendo el error y constantemente estamos juzgando. Eso debemos quitarlo, y debería ser una oración que le estemos pidiendo al Señor: Señor, ya no dejes que yo juzgue a mi hermano, ya no permitas que yo esté constantemente viendo el error de los demás, que yo no me preocupe ya por eso, porque el Espíritu de Dios, como decía Dani, el Espíritu que mora en nosotros es el que nos redarguye de todo pecado, y es el Señor el que en un momento dado, si no cambiamos, va a juzgar lo que nos tocaba hacer y no hicimos. ¿Sí? Tercera, sí, hermano. Aprendido. Ya. Entonces no deberíamos de juzgar nada. No, sí. O sea, sí. No, para todos acá. Para todos. De hecho, también era como pregunta, pero precisamente creo que tiene que ver con lo que menciona el pastor Chucho. Es precisamente acerca de lo que mencionaste de 1 de Timoteo 3:4. Nos habla ahí de, pues, evitar, bueno, de que se iban a levantar ciertos movimientos, por ejemplo, como en este caso Doctrinas, sectarismo, doctrinas. Ajá. Y es más que nada como mi pregunta, por ejemplo, falta darle clic en YouTube para encontrar muchos videos de iglesias que se dicen ser cristianas, donde encontramos unos abusos tremendos. Mujeres profetizando que los billetes les hablan, que un billete de $100 no es una ofrenda digna. O sea, abusos muy fuertes que yo he evitado ya verlos, porque creo Lluvia que de no, oro y de diamantes. así es, que convierten agua en vino, y he tratado de evitarlos precisamente para guardar mi corazón y no juzgar o no ver eso. He decidido mejor evitarlo. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué debo considerarlos a ellos también mis hermanos en Cristo? ¿O al ser sectas ya no lo son? ¿O cómo? ¿O no debo juzgar eso? Como lo que decía el pastor Chucho. Esto es muy importante, y todo lo que tiene que ver con doctrina, nosotros somos responsables de juzgarlo. Todo lo que tiene que ver con lo que nos enseñan, es más, todo lo que sus pastores aquí, aunque sean 6, les enseñen, ustedes son responsables de juzgarlo. ¿Sí? Es decir, nosotros no nos debemos conformar solamente porque aquí hay alguien que se está haciendo responsable de estudiar la palabra y enseñarla.
todos nosotros somos responsables de leer la Biblia, de orar, de pedirle a Dios discernimiento, de pedirle la guía de su espíritu y de colar todo lo que decimos. Porque nosotros tenemos errores, hermanos. Nosotros mismos podemos en un momento estar enseñando algo que no es correcto. Y entonces la iglesia necesita vigilar, juzgar, pero ya vieron en qué sentido es el juicio. Y no sé si esto responde su pregunta, hermano Chucho, o quiere abundar en este aspecto. Ok, entonces sigamos, hermanos. Hermana Cata. Sí, hermano, perdón, es que no me puedo contener. Hermana Cata. Bueno, quiero pensar que usted dice que no hay que juzgar al hermano, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo ando en pecado, a mí me gustaría que me dijeran, oye, esto estás haciendo mal. O sea, porque me están juzgando al pecado, no me están juzgando a mí. Porque entonces, si por ejemplo, si yo anduviera adulterando y fornicando, pues déjenla, porque pues no la debemos de juzgar. Entonces a mí me gustaría que sí me llamaran la atención y que me dijeran que estoy en pecado. Y uno lo sabe, ¿no? Aunque no se lo digan, uno lo sabe. ¿Quién te gustaría que te lo dijera, hermano? Pues si de veras me aman, cualquiera de mis hermanos. Ok, pero ¿a quién tú escucharías o sentirías que realmente te lo está diciendo para que cambies? Pues a mí me gustaría, pues ustedes como son autoridades, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que si mis hermanos me aman, me van a decir en qué estoy mal, porque si no, entonces no siento que no me aman. Bueno, aquí hay un asunto muy importante. Es que miren, imagínense que cualquiera pueda acercarse, Keila o Toño o cualquier persona, acercarse y decirle, oye hermana, ya vi que tú y que empiece a juzgar ciertas acciones y ciertas cosas, y entonces podría ser inclusive alguien que no está firme en la fe, alguien que es débil en la fe, también podría juzgarte, hermano. ¿Sí lo ven? Podría juzgarte a alguien que no ha comprendido, que no ha madurado y que aunque ya lleva tiempo en el evangelio, es un legalista. Y entonces juzga tu falda y juzga tu corte de cabello porque está hasta el hombro, hermana, aguas, esto tiene que llegar al codo para algunos, ¿sí? O su falda está a la rodilla y entonces le va a decir, oye, pero es que es más abajito, porque o su blusa tiene que estar el botón hasta acá, y entonces ¿qué vamos a hacer con eso? Sí. Espérame, que llegue el micrófono, por favor. Bueno, la palabra de Dios dice que también, que dice usted de los espirituales, repréndalos con espíritu de mansedumbre, ¿no? Entonces, lo ideal, si en un momento dado, sería que alguien que es espiritual, que te ha demostrado amor, que ha demostrado preocupación por ti, pueda venir y decir, hermanita, con todo el amor que te tengo y que te he demostrado, quiero comentarte esto, ¿sí? Pero imagínense, si no está ese orden y si todos se sienten con la libertad de juzgar, no, pues cuando te hagas para acá se van a venir sobre ti, cuando te hagas para acá otros, porque pues cada quien tiene una idea y una percepción de lo que es correcto y de lo que no es correcto. ¿Sí me explicó? Sí, Horacio. En 1 Corintios 6 hay otro pasaje que dice de lo que se debe de juzgar. Lo voy a leer rápido, unos 3 versículos. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida.
si pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Muy bien, excelente cita. Fíjense lo que está diciendo aquí. Imagínense que un hermano de aquí se roba el carro de otro. Se descuida alguien con sus llaves y lo toma y se lo lleva. Y alguien lo ve. ¿Qué haces? ¿Levantas una demanda en el Ministerio Público y lo metes al bote? ¿Qué hacemos? ¿Cuál debería de ser la forma de juzgar esta situación? Hay un robo y fue de un hermano. Y entonces, ¿cómo lo manejamos? Según lo que la palabra que nos acaba de leer Horacio. ¿Lo remitimos a las autoridades del Ministerio Público? Díganme ustedes, ¿qué hacemos? Fue tu carro, Pati. Si ni quieres participar, y fue tu carro, ya se lo llevó. A ver, ¿qué haces, Pati? Ajá. Pues comentar el caso. Lo traemos. Ajá. Esto con los ancianos, con los pastores, ¿sí? Primeramente. ¿Por qué primeramente y no me voy directo a la delegación para meter al bote a este cuate? ¿Por qué? Por lo que está diciendo Horacio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de peso para no llevarlo primeramente al MP? Pues dice, lo que acaba de leer, ¿no? Que primero debe ser juzgado por los santos. O sea, primero se debe hacer un juicio entre el cuerpo, o sea, entre nosotros. ¿Cómo dice exactamente Horacio? ¿Me puedes leer otra vez? Bien, piensen, escuchen esto para que vean cómo es lo que nos está diciendo la palabra. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Bueno, lo leo todo otra vez. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que a través de la enseñanza de nuestro Señor, de ese Dios justo, de ese Dios de gracia y de ese Dios de amor que sabe dar a cada quien lo que le corresponde, con Él nos ha tratado de una manera que hoy en día nosotros hemos aprendido de esa forma de nuestro Dios. Y entonces estas situaciones que se dan, estas cosas que llegan a suceder, nosotros deberíamos de tener la capacidad, primero porque tenemos la palabra de Dios, segundo porque el Espíritu de Dios nos revela y nos hace discernir las cosas que hay en medio de nosotros, y eso debería entre nosotros de juzgarse, ¿sí? O sea, nos está diciendo el Señor, ustedes tienen mucho más que un impío para arreglar una situación así. Y a lo mejor terminamos en un momento dado remitiendo ciertas cosas a autoridades de este mundo, porque hay ciertas cosas que sí requieren de la intervención, pero ya que una vez nosotros analizamos y vimos cómo estaba la situación, puede ser que este hermano, antes de que lo remitamos al Ministerio Público, venga verdaderamente a un arrepentimiento y nos diga una razón, como que es que me urgía ir por mi esposa porque se me desmayó y no quise interrumpir la reunión, tomé las llaves y me fui y miren, está enferma. Y entonces eso podría ser una razón como para decir, pues sí hiciste mal, no avisaste, te lo llevaste, abusaste de la confianza del hermano
pero había una razón importante. Estamos imaginándonos como para darnos cuenta. Sí, hermano. Hermano Chucho. Sí, aunque la cita que tomó Horacio es más en función, dice ahí, para cuando alguien ha sido defraudado y se va a aplicar algún tipo de juicio que es en las autoridades dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pero el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. O sea, si juzgas, te van a juzgar, ¿sí? Como que si vas a sentar un precedente de cómo se van a hacer las cosas, y eso tenemos que cuidar mucho, si no se va a volver un relajo. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Con el ejemplo a lo mejor que ponía Beto, si en ese momento directamente lo llevamos a las autoridades de allá afuera y metemos a alguien a la cárcel, en el momento en que Beto cometa algo igual se le va a llevar a la cárcel, porque ya sentamos un precedente, así hay que actuar. Eso es justicia. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Y fíjense, aquí Jesús da la respuesta, dice: hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. O sea, sí podemos juzgar a otro siempre y cuando estemos limpios de habernos quitado el troncote que tenemos en nuestro ojo para ayudar a aquello mínimo que estamos juzgando en el otro, que es su astilla. O sea, no podemos estar señalando a la gente, ¿sí? El único que tiene esa capacidad es nuestro Dios. Amén. De poder juzgar a la gente. Ahora, eso quiere decir que nunca vamos a hacerlo. ¿Cómo puedes tú acceder a la vida de alguien o señalarle, como decía Cata? A mí me gustaría que me dijeran algo si estoy a lo mejor pecando, adulterando o cualquier otro pecado. No puede ir cualquiera a cualquier hermano, irle a decir sus cosas. No puedes. Cuando tú te hayas ganado la confianza de esa gente y cuando lo que te mueva es el amor para ayudar a esa gente, ve, no para señalarlo y juzgarlo. No como los fariseos que llevaron a Jesús a una mujer que cacharon en el pleno acto del adulterio y no la querían ayudar, la querían matar y querían probar al maestro, a ver cómo actúa. Está predicando la misericordia, ¿no? Por un lado, y predica la verdad, a ver cómo representamos un caso difícil. ¿Qué va a ser, la verdad o la misericordia? Y Juan, yo lo había señalado, lleno de gracia y de verdad. No juzgó, no condenó, porque el que juzga emite un juicio y puede condenar. Y el Señor nunca condenó. Le dijo a esta mujer: yo tampoco te condeno. Y eso tenemos que cuidar mucho, porque somos muy dados a condenar. Nos convertimos en jueces, jurados y muchas veces verdugos de nuestros hermanos y les cortamos la cabeza. Y entonces no hacemos lo que ahí dice en el capítulo 14 de Romanos, dice que la forma en que nos vamos a vincular los hermanos es a través del amor. Ese es el vínculo perfecto. Y si eso no nos mueve, por favor, no te metas en la vida, ni yo me voy a meter en la vida de nadie. Ni aunque seamos ministros, no tenemos derecho a meternos en la vida de alguien. Sí, amén. Yo le iba platicando a Beto ayer, que íbamos en el carro, que tengo que pedirle perdón a un hermano, porque sin pedírmelo le empecé a decir algunas cosas que no tenía derecho a decirle. Y tengo que irle a pedir perdón.
Entonces, no soy, ni aunque sea un ministro de aquí, no tengo derecho a meterme en la vida de los hermanos y juzgar lo que están haciendo. No tengo ningún derecho. Sí, amén. Y esta es justo la cuarta razón, hermanos. Nos pusimos una meta de tratar de llegar hasta el 12 y bueno, parece que sí lo estamos cubriendo, que es lo de menos, ¿no? Si lo cubrimos o no. Pero la cuarta razón es esta y está entre los versículos 10 y 12. Porque solo el Señor será el que juzgue a cada creyente. David. Exactamente así como lo decía el hermano Chucho, lo verdaderamente importante es lo que nos está motivando a hacer un juicio. Si lo que nos motiva es lo que casi siempre, el sentirnos superiores a la persona, el sentirnos mejores que la persona, detengámonos y no emitamos juicio. Pero si lo que realmente nos está motivando a hacer un juicio es el querer ayudarlo, me gusta porque la cita que daba la hermana Salgado es Gálatas 6:1, donde dice que si alguno fuera hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la versión Reina Valera, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces esa debe ser nuestra motivación, el querer restaurar a la persona, no acabar con ella, no aplastarla como decimos comúnmente. Entonces, ¿qué nos mueve a hacer lo que queremos hacer? Oremos, hermanos. Bendito Padre, yo quiero tomar esto también para mí, Señor. No pensemos en nadie más, hermanos, pensemos en nosotros. Volteemos a vernos a nosotros. Padre, ayúdanos. Queremos abrazar esta palabra. Queremos que se quede en lo profundo de nuestro corazón para que dé fruto, para que traiga bendición, para que traiga orden, para que traiga amor en medio del cuerpo, para que traiga gracia, misericordia, para poder actuar como tú actuaste con nosotros. Guíanos, Señor, guíanos a toda verdad, síguenos sosteniendo aún en nuestras debilidades, manténnos de tu mano, manténnos firmes y guíanos, Padre, para hacer tu voluntad, para hacer todo para agradarte a ti, en el nombre de Jesús, amén. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Nuevamente digámosle al Señor: enséñame, Señor, enséñame tu camino, Señor, y andaré
Dame un corazón entregado a ti, a honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El viernes hay reunión de matrimonios. Tantas veces he Y fallado, el domingo, tantas sábado, veces he dudado, tantas veces he caído, pero Él sigue siendo fiel. Tantas veces he querido apartarme del camino, tantas veces he decidido lo que sé que no está bien, y con todo me levanta y promete en su palabra que Él cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Su gran amor por siempre durará. Su mano no me abandonará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Que Dios cumple sus promesas. Si de nosotros dependieran, cuán inciertas ellas fueran. Por amor de su nombre, es que en su gracia